Ya, hola, buenos días, alumnos. Hoy día vamos a repasar el Simple Present con los verbos regulares y también las estructuras que vimos o hemos visto en clases. Y aparte de eso, vamos también a revisar el tema de una comprensión de lectura, ya para que podamos ir viendo lo que o cómo va a ser la prueba. Como les dije en clase a algunos de los alumnos que fueron, va a entrar esta parte de acá, que son como las reglas gramaticales para los verbos regulares, que tienen que ver con el tema de cómo ustedes tienen que agregar la ed, ¿ya? Recuerden que si son verbos regulares y termina en una e, como en el caso de believe, create, introduce, ustedes solamente le agregan una... Dame un segundito, que parece que llegaron algunos niños. Ahí los vamos admitiendo. Ya chiquillos. Yo les contaba entonces que en estos verbos ustedes solamente agregan la D porque ya tenía la E, entonces no es necesario ser redundante y agregar otra E, sino que se deja igual. Lo mismo con estos verbos de acá, que terminan en Y. En ese caso, y ahí vamos a responder eso, Agustín. Dame un segundito. Vamos de 1, 2 aquí, que están las consonantes y la Y. Las consonantes, chiquillos, son todas las letras del abecedario a excepción de las vocales. Pues las vocales son la A, E, I, O, U. ¿Ya? Todo lo que sea la T, la P, la M, la L, todas esas son consonantes. ¿Ya? Por eso aquí dice regular verbs that end in a consonant and a Y, ¿ya? Que es la Y. Como try, cry, apply. Ya en estos casos, estos verbos son regulares, por lo tanto usted elimina esa Y y agrega una IED, ¿ya? Todo esto es solamente cuando hacemos oraciones en afirmativo, ¿ya? Cuando hacemos oraciones afirmativas en pasado simple, utilizamos los verbos en pasado, obviamente, ¿ya? Un segundito que van llegando de a poco algunos de los compañeros. Les recuerdo, chicos, que tienen que entrar con su nombre. Por ejemplo, aquí hay una persona que tiene las iniciales, no sé quién es, no lo voy a admitir. Ya tienen que ir su nombre y su apellido siempre para entrar a las clases. Bueno, con respecto a esto es para las formas afirmativas, ¿ya? Y acá tenemos la que está acá abajo que dice regular verbs that end in a vowel, y ahí están las vowels, que son las vocales, and then consonant, all the other letters. ¿Cachai? Lo que les decía a ustedes, que son todas las otras letras del abecedario, a excepción de la A, E, I, O, U, que son vocales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estos verbos regulares? Y que están escritos de esta forma, que van consonante, vocal, consonante. Ustedes lo que hacen, agregan la última consonante más el ed, ¿ya? Como stop, agrega la última P y le agrega una ed. Prefer, que significa preferir, le agrega la última R y una ed. Drop, que significa gotear, sería, o dejar también, se le agrega la última P y una ed, ¿ya? No voy a ocupar en la prueba otros verbos que no hayamos visto en clases, ya sean virtuales o presenciales, ¿ya? Así que traten de estudiarse esta regla con estos verbos, porque estos verbos van a aparecer en la prueba. Throw. Lanzar algo sería throw. Y ese sería un verbo irregular. Ya chiquillos, entonces acá en clase habíamos visto la forma afirmativa, que es el pronombre, el verbo en pasado, da lo mismo el pronombre, sino que todos los nombres llevan después el verbo en pasado
más un complemento. ¿Ya? Esa es la forma afirmativa del pasado. Y en la forma negativa, todos los pronombres tienen el auxiliar didn't, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al poner didn't, por ejemplo, el verbo no debe ir en pasado, sino que va en su forma infinitiva. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a insertar una tabla. Ya, mira. Yo en clases, en la pizarra, a un costado, siempre ponía los verbos que íbamos a ocupar en las oraciones para que entendieran más o menos a qué me refería con infinitivo y los verbos en pasado o participio, como aparecen en las guías de internet. Por ejemplo, la primera oración dice I work hard. Tenemos el verbo work. Y aquí sería en pasado worked. Y después vamos a ocupar el verbo sleep, dormir, que es un verbo irregular y quedaría como slept en pasado. Tenemos esos verbos acá. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser esto. Si yo en la prueba les pido creación de verbos, por ejemplo, o sea, de oraciones en afirmación, usted tiene que poner un pronombre, el verbo, vamos a ocupar el verbo y ahí dice, tú trabajaste anoche, ¿ya? You worked last night. She slept yesterday. No, me voy a poner, she slept all day yesterday. ¿Ya? Ella durmió todo el día ayer. Y ahí estaría la forma o la estructura afirmativa, donde tenemos el verbo en pasado, affirmative. Pero si yo les digo, chiquillos, transformen estas mismas oraciones en negación. Entonces pongo aquí negative sentence, negative. Ponemos you didn't, que es la negación. Y este verbo, en vez de estar en pasado, tiene que estar en infinitivo. You didn't work, ¿ya? Last night. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar el did o el didn't, el verbo, por ejemplo, va en infinitivo porque el did o el didn't me están indicando que la oración ya está en pasado. Entonces no es necesario volver a recalcar lo mismo en la oración. Solamente entonces, cuando son oraciones afirmativas, el verbo debe ir en pasado. De lo contrario, el verbo va en su forma infinitiva. O sea, como me dijo un alumno por ahí, en presente. ¿Ya? Va en forma afirmativa, o sea, de la forma que está escrito el verbo, no es necesario agregarle nada más. Un segundito que van llegando más. Ya. Entonces, la pregunta, la estructura es el auxiliar, el pronombre, el verbo y el complemento. ¿Ya? Y sería transformar las mismas oraciones que estamos viendo, pero en pregunta. Y lo bueno que acá en este tiempo verbal, el único auxiliar que existe es el did y el didn't. Así que no hay que aprenderse que para algunos pronombres van a ocupar un auxiliar o para otros van a ocupar otro. No. El did y el didn't es para todos. Entonces, para las preguntas usamos el did. Did she sleep all day yesterday? ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá los verbos van en esta fila. Pero solo cuando son afirmaciones, usted tiene que dejar el verbo en pasado. Solo cuando son afirmaciones, chiquillos. ¿Ya?
Que eso es lo que se tienen que fijar. Por ejemplo, van a ver alternativas. Va a decir you, espacio, last night. Va a decir work, solo, worked con la ed o working con ing. Entonces, si es una oración afirmativa, usted tiene que elegir obviamente la opción que esté el verbo en pasado. Sí, siempre. Entonces, voy a escribir en el chat, siempre que sean oraciones afirmativas. Un segundito. Afirmativas, los verbos van en pasado. Recuerde que estamos en pasado simple. Pasado simple. Si es negación o pregunta, el verbo va en infinitivo. ¿Ya? Ahí para que lo copien, lo peguen, no sé. Le saquen una foto, como ustedes quieran. Pero eso tienen que recordarlo. Como también, no es llegar y poner la ed, sino que hay algunas reglas para algunos verbos que serían estas, ¿ya? Estas son las actividades que vimos la clase pasada, que es parecida a lo que estamos haciendo acá, de ver cómo el verbo cambia cuando es afirmación, cuando pasa pregunta y cuando pasa negación. Ya en este caso usamos este verbo regular, created, ¿ya? Y en negación y pregunta sería create. La prueba va a ser un poco parecido a esto, donde usted va a tener, no sé, el pronombre, un espacio y el complemento, y usted va a tener que decidir. Por ejemplo, si hemos dicho todo el rato que el único auxiliar negativo en pasado simple es el didn't, obviamente el haven't, el don't y el not están de más. Entonces no es algo como tan difícil de identificar. ¿Ya? Acá en la número 2, por ejemplo, dice Henry reading when his wife arrived home. Entonces quiero decir que paró o dejó de leer cuando su esposa llegó a casa. Acá tengo el verbo en pasado, pero lo tengo escrito de diferentes formas. Entonces ustedes tienen que elegir, de acuerdo a la regla gramatical que vimos acá, cómo se escribía ese verbo en pasado. Con 2P, con una IED, se escribía así, se escribía así. Entonces ahí usted va viendo y comparando. ¿Ya? Entonces la idea es que vayan aplicando las reglas gramaticales que hemos visto en clase y así van seleccionando cuál es la alternativa correcta. Acá la número 4 dice I didn't, tengo el espacio y aquí está el verbo en diferentes formas escrito. Dijimos que cada vez que aparezca el didn't o el did, el verbo va en infinitivo, o sea, en su forma normal. No va con ed, ni con ing, ni con 2t, no. Va en su forma normal y natural. Acá igual, la aplicación de el verbo dry, que es secar. Dijimos que las terminaciones con Y, se eliminaba la Y entonces y se aplicaba la IED, ¿ya? Como cry, try, apply. Ahí tenemos otro verbo que es el dry, que es secar. Entonces acá aparece con la Y y la ED. Entonces si yo me estudié esto, sé que esta no corresponde, esta tampoco, esta menos, y se eliminaba la Y entonces se aplicaba la IED. Y así con el resto. Lo mismo acá. Por ejemplo, dice, I, espacio, crossed the road when I saw him because I didn't like him. Si estamos en pasado simple y queremos llenar este espacio en una forma negativa, no podemos usar el did porque el did es para preguntas. Tampoco el don't porque el don't corresponde al presente simple. Solo corresponde el didn't porque es el único negativo en pasado simple. ¿Ya?
Y el not did, eso no existe en inglés. Ya recuerden que las negaciones tienen que tener un auxiliar. Eso con respecto a la estructura gramatical, a los verbos. Si tienen compañeros que fueron a clase y les pueden facilitar, perdón, las fotos de las clases, ustedes me avisan y, perdón, ustedes se avisan y mándense las fotos de las clases que estuvieron ahí, que yo puse los ejercicios, aplicamos verbos, las estructuras. Por favor, mándense entre ustedes esas fotos para que puedan ver cuáles son los verbos que yo utilicé en las clases, porque esos mismos verbos son los que voy a ocupar en la prueba. Ya, Agustín, ¿ustedes de qué curso son? ¿Son del segundo medio C? Ya, segundo medio C, el segundo medio A. Me gustaría que igual alguien tomara las fotos del cuaderno y se las enviara, ¿ya? Así que para que sepan qué verbos van a aparecer en la prueba, para que no estén tan confundidos como no vi este verbo, y es simplemente porque no fue a clase, no pudo ir. Entonces la idea es que todos tengan la misma información o en su celular o en su cuaderno, ¿ya? Por último, para que los vean y sepan de qué verbo estamos hablando. La otra parte de esta prueba tiene que ver con la comprensión de lectura, ¿ya? Review section, English test, aplicar y reconocer estructura del pasado simple, que es un texto que está escrito obviamente en pasado simple. Tiene muchas cosas que quizás usted no va a entender, va a ver la lectura, es como decir, oh, no entiendo nada de lo que dice esta cuestión, pero eso da lo mismo porque la primera parte es un verdadero y falso, ¿ya? Vamos a comenzar de a poco con las lecturas para que se empiecen a familiarizar un poco con el vocabulario y sobre todo con los verbos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es la forma más fácil o al menos de qué forma se enseña el skimming y scanning, que son como las lecturas rápidas para poder responder las preguntas? Acá usted tiene que en la prueba seleccionar verdadero y falso. En la prueba está este mismo texto, ¿ya? Está este mismo texto. Entonces usted lo que tiene que hacer, dice, one autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. Deme un segundito. After the play, Charles and Beth walked together in the park. They walked beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. ¿Ya? Entonces aquí habla de que Charles and Beth fueron al teatro, ellos vieron la obra. La obra comenzó en este caso, the play started, o sea, la obra comenzó a las 7. ¿Ya? Y así. Después caminaron cerca, o sea, juntos en el parque, caminaron por el lado del lago, la luna estaba muy brillante, ellos hablaron acerca de su futuro y así. Entonces eso es como a grandes rasgos lo que dice el texto. Pero si usted está en una prueba y, por ejemplo, no sabe lo que dice el texto, usted lo único que tiene que hacer, al menos al principio, del verdadero y falso, es identificar las mismas oraciones dentro del texto. Por ejemplo, la número 1 dice, Charles and Beth went to the restaurant. Entonces aquí necesito que en el chat me pongan si es verdadero o falso. Aquí dice, Charles and Beth went to the theater. Entonces yo comparo ahí. Falso.
¿Por qué? Porque está todo bien escrito, a excepción del complemento de la oración, que aquí dice que fueron al teatro y aquí yo estoy diciendo que fueron al restaurante. Entonces, falso. Después, la número 2 dice, the play started at 7. Dice, the play started at 7. ¿Verdadero o falso? True or false. Vayan escribiendo en el chat, chiquillos. Ya. Entonces yo pongo la T de verdadero, de true. Verdadero. Número 3, number 3. Charles and Beth didn't enjoy the theater. Y aquí dice, Charles and Beth enjoyed the theater. La número 3, ¿es verdadera o falsa? Falsa, ¿cierto? Porque ellos dicen que sí disfrutaron ir al teatro. Después, number 4, entonces. Dice, their children were asleep. ¿Sus hijos estaban durmiendo cuando llegaron? Aquí dice, their children were not asleep. Por lo tanto, es falso. Después, la última, number 5, dice, Charles told the children about the restaurant. Dice, Charles told the children about the play, no the restaurant. Por lo tanto, esta también es falsa. Y eso es lo que tienen que hacer, chiquillos, en la prueba, al menos con la comprensión de lectura. La comprensión de lectura, como les dije, es este mismo texto, va a estar en la prueba. Obviamente puedo cambiar los enunciados, en vez de que diga la obra comenzó a las 7, voy a buscar otro enunciado por ahí y voy a poner y usted tiene que decidir si es verdadero o falso, ¿ya? Pero a rasgos generales es el mismo texto. Siguiente, dice Review Section Test, que era lo que les explicaba adelante. Ustedes, por ejemplo, van a tener la oración así y ustedes tienen que elegir cuál es la alternativa correcta. Por ejemplo, number 1 dice we, espacio, to school. Letra A, go. Letra B, didn't go. Y letra C, doesn't go. Si esta fuera su prueba hoy día, ¿qué alternativa usted hubiese elegido? ¿La A, la B o la C? La número 1. Estamos aquí en los ejercicios ya de multiple choice. Ya, el Camilo hubiese elegido la B. Recuerden que estamos en pasado simple. Y la número 1 es una oración negativa. Por lo tanto, el Camilo Ibáñez tiene toda la razón. Había que escoger esta. Didn't go. Doesn't go, no, porque el doesn't es del presente y más encima ni siquiera le corresponde a este pronombre. El go solito no podría ser porque tendríamos que estar hablando de presente simple. Pero aquí en el didn't go, ahí sí, porque tengo el didn't y el verbo en infinitivo. Ahí sí que corresponde. Sí, chiquillos, en esto sobre todo tengan harto cuidado y lean bien, fíjense bien. La prueba va a ser corta, pero por la misma razón usted tiene más tiempo todavía de mirar una pregunta y observar. ¿Cuál será realmente la respuesta correcta? Vamos a la siguiente. Number 2. Hay un espacio al comienzo y un signo de pregunta al final. O sea, súper claro que es una pregunta. Por lo tanto, la letra A tengo el didn't, la letra B tengo el do y la letra C tengo el does. Si estamos hablando de pasado simple, ¿qué dije yo de los auxiliares? El único
auxiliar para preguntas en pasado simple es el did. Por lo tanto, la única alternativa correcta aquí es este. ¿Ya? Si hubiésemos estado hablando de presente simple, ahí hubiésemos podido pensar en do o das, ¿ya? Pero estamos hablando de pasado simple y el único auxiliar para preguntas es el did en pasado simple. Recuerden, pasado simple. ¿Ya? Lean bien, por favor, chiquillos, porque yo siento que van a saber las respuestas, pero se van a equivocar en puras tonteras en el sentido de pensar, ah, pero es que está el auxiliar das y está el she, pero no, pues, no estamos hablando de presente simple, estamos hablando de pasado simple. Entonces, ahí se tienen que fijar harto y tienen que tener harto cuidado. Igual con la siguiente. Por ejemplo, número 3. Dice, they, espacio, espacio, de piano last night. ¿Ya? Aquí les di 2 espacios, pues entonces es como obvio que quiero una negación. Porque la estructura de la negación es el pronombre, la negación, el verbo y el complemento que ya lo tenemos ahí. Entonces, la respuesta correcta es la A. Que también, vuelvo a repetir, dijimos que cuando ocupamos el didn't o el did, el verbo va en infinitivo. Y eso también véanlo acá porque miren la letra B, por ejemplo, también estaba el auxiliar que correspondía, pero el verbo estaba en pasado, pues entonces esta es incorrecta. Incorrect. ¿Ya? Porque el verbo tiene que ir la forma afirmativa. Entonces, perdón, de la forma infinitiva. ¿Ya? Entonces aquí más o menos quedaría así la oración. They didn't play. They didn't play the piano. They didn't play the piano last night. ¿Ya? Así van a ver aproximadamente, yo creo que unas 15 o 11 preguntas así de alternativa. Igual que esto. Entonces usted lo único que se tiene que fijar es en el auxiliar. Si es pregunta, si es afirmación, si es negación, ahí usted tiene que mirar bien, chiquillos. Si le aparecen 2 didn't, miren el verbo. ¿El verbo está en pasado o está en infinitivo? No, tengo que elegir el que está en infinitivo porque va el didn't. Lo mismo con las preguntas. Si yo les pongo acá, por ejemplo, el did y el verbo también, usted tiene que fijarse que el verbo está en infinitivo. ¿Ya? Solamente cuando sean afirmativas las oraciones, el verbo va en pasado. Y así, más o menos, sería la prueba. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas por el chat? Me preguntan. Las pruebas después de las 2 de la tarde están activadas porque a las 3 se supone que ustedes ya deberían comenzar a realizar sus pruebas. Entonces, desde las 2 en adelante nosotros empezamos a subir las pruebas. ¿Ya? Esta clase la pueden ir viendo igual porque pueden tomar una foto incluso ahora de este texto porque este mismo texto, chiquillos, va a aparecer en la prueba. Sí, Agustín, así como lo marqué aquí. Mira, de hecho ahí está la oración escrita. They didn't play the piano last night. ¿Ya? Entonces le sacan foto al texto, porque este mismo texto entonces voy a ocupar en la prueba. Eso sería todo entonces, chicos, que estén bien, cuídense, nos vemos la próxima clase.